Bueno, le damos la bienvenida a Roberto Zuckerman. Roberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Dani? ¿Bien, vos? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Hace mucho que no vengo, también producto, obviamente, de que nadie podía venir, ¿no? La pandemia. Así que es un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Mira, era septiembre de 2020 la última vez que viniste. Mira. Septiembre de 2020. Eras... Ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. De la Empleo provincia. y Seguridad Social. Muchísimas gracias por las facturas que nos acabas de traer. Factura, medialuna, bizcocho. Ahí está. Sí, maestro. como corresponde. Claro, Muy bien. vamos a terminar Eso para que vayan rodando aprendiendo todos los que vienen acá de visita, ¿viste? No, que algunos vienen con la mano vacía. ¿Pero por qué me está mirando No, te a mí? estoy contando a vos. Te estoy contando a Por mí. supuesto, no, también mira. quiero aclarar. Sí. Digo, traje para todas las personas que están trabajando en esta parte de la empresa, pero también le traje a los hombres que trabajan en la parte de vigilancia. Mirá vos, qué Y bien. por supuesto, porque Impecable. no te olvides que las personas que trabajan ahí en la vigilancia trabajan hace muchos años, y yo venía habitualmente a la radio, era columnista y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, uno tiene también un vínculo de hace muchos años con Roberto los Laferra muchachos. estabas. Claro, en Radiópolis, Claro. cuando Radiópolis estaba a la tarde. Claro. Así que, bueno, entonces, uno tiene también un vínculo de hace muchos años con los muchachos, así que, por supuesto, digamos, no podía pasar por ahí. Un Sí. caballero. Roberto, contame, ¿vos naciste en Rosario? Yo sí, nacido y criado, ¿no? Nacido, un Nick. Nacido y criado. Y criado. ¿Y tu familia cómo era? ¿Papá, mamá? Claro, mi papá también de Rosario, mi mamá había nacido cerquita en Córdoba, en San Francisco, pegadito a Santa Fe, y después de chica se había ido a Buenos Aires. Por una cuestión familiar de un primo que vivía acá y esas cosas, una vez vino por acá, lo conoció mi papá, y estuvieron así en un noviazgo a la distancia, y bueno, crearon una familia con mi hermano más grande, Ernesto, después vine yo, y después, varios años después, vino mi hermana Clarisa. Así que bueno, somos 3 hermanos y siempre hemos vivido en zonas más o menos céntricas de la ciudad. En realidad, cuando yo nací, vivíamos a la altura de San Martín y Centeno, en una casa que algún día voy a golpear y voy a decir, ¿puedo conocer la casa donde nací? A ver. Sí, ¿cómo quedó? me encantaría. Sí, que está. Sí, ¿Está? sigue estando, y me cuentan que era una casa, digamos, muy, muy linda con frutales y ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, era como que en esa época sentían que también era una época muy difícil del país, y entonces también sentían como que quedaba medio alejado, ¿no? Y yo que, bueno, hace ya muchos años que recorro la ciudad, claramente uno entiende que eso es casi como un macrocentro, Centeno, digamos, Sí. ¿no? O sea, que, por decirlo de alguna manera, lo que Era quiero alejado decir... en otra época, Claro. en tal caso, ¿no? Claro, en esa época no había gas natural, por Claro, ejemplo, en era esa lejísimo, época. claro. Era lejísimo en esa época. Bueno, hoy... Avellaneda era lejísimo en Claro. la época, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Y hoy, bueno, los límites de la ciudad, bueno, venía escuchando, vos lo decías bien, cómo viene creciendo todo lo que es el área metropolitana, pero de manera, digamos, exponencial, que es muy interesante, porque digo, eso implica que uno no puede hablar de la ciudad, por ejemplo. Esto uno es nacido y criado. Sí, uno es nacido y criado, lo que pasa es que cuántos nacidos y criados se han ido a otras localidades, y eso hace que uno tenga una interactuación con todos los alrededores, y cómo vienen creciendo también estos alrededores de Rosario. Lo digo en forma genérica, claramente tienen nombre y apellido, es decir, tiene cada localidad tiene su nombre, digamos, y tiene su importancia, pero lo que quiero decir es que hay una complejidad, ¿no?, muchísimo mayor, y que los límites se han corrido notablemente. Claro, porque si uno analiza, por ejemplo, ¿dónde están emplazados en Rosario? ¿Dónde han quedado emplazados los cementerios? Estaba pensando automáticamente en Es eso. que claro, cuando los decíamos. cementerios arrancaron en Rosario estaban lejísimos. Venía al cementerio de la Piedad, era el recorrido de todo el día, y ahora desde cualquier lugar es cercano, ¿no? Claro, uno podría decir, ¿no?, como suele decirse con la capital federal, digamos, ¿no?, esto de que el país no termina en la General Paz. Bueno, Rosario no termina en la circunvalación. Para nada. Es más, yo te diría que la circunvalación quedó hasta muy adentro. Sí, sobre todo hacia el oeste. Claro. Sobre todo hacia el oeste, Totalmente. esto es así. Pero bueno, estas son cosas que, bueno, a uno que le apasiona todo lo vinculado a
a la sociedad y este tipo de cosas, bueno, son cosas que hay que prestarle, en realidad porque yo creo que se decía que se le prestaba atención, no se le prestaba, creo, la atención debida. Pero es fundamental, obras de infraestructura, lo hemos visto, digamos, también con este crecimiento, digamos, donde en lugares donde había campos hoy hay miles y miles o cientos de miles de personas viviendo, y eso modifica muchísimas cosas, entonces hacen falta otras herramientas para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? ¿Hacías deporte cuando eras chico? Sí, siempre fui muy deportista, seguramente también. Digo, cuando uno es chico depende mucho de la familia, ¿no? De los padres, más que a lo mejor lo que uno quiere hacer. Siempre me hicieron hacer mucho deporte y bueno, siendo chico elegí jugar al tenis y esa fue mi pasión de los 8 a los 18 años. Era jugar al tenis y bueno, le dediqué mucho tiempo a eso, pero sigo haciendo actividad física, digo, siempre para mí el deporte es importante. Pero en mi caso, digamos, yo que también tengo una discapacidad, aún más, es decir, yo siempre lo digo, quizás a lo mejor a alguno le puede parecer de manera exagerada, yo digo que a mí el deporte me salvó la vida porque, bueno, no solamente el deporte para cualquier persona, genera hábitos, ¿no? Y genera disciplina y genera toda una serie de cuestiones, digamos, también muy saludables. En mi caso, digamos, al tener una discapacidad, bueno, eso aún mayor, porque el deporte genera autoestima y entonces el poder competir o hacer deporte con personas que no tienen una discapacidad, digamos, de manera así más integrada, bueno, hace que también uno, digamos, forje su personalidad y aprenda a ganar y aprenda a perder. Entonces, bueno, más allá de que yo siempre aconsejo a cualquier persona llevar una vida saludable y hacer deporte y comer sano y todo ese tipo de hábitos y dormir bien y todo lo que uno pueda hacer, bueno, claramente también para una persona con una discapacidad el deporte es fundamental. Un chisme que me llegó cuando jugabas al tenis. Alguien me dijo que como eras muy efusivo, te enojabas y rompías raquetas. ¿Esto es cierto? No sé si llegaba a ese límite, digamos, de romper, no sé si llegaba a eso, a romper raquetas, tan así no, pero bueno, claro, era muy pasional, lo sigo siendo. Claro. Bueno, uno también no se va moldando. Que tenía ese dato. No suponías que tenía ese dato. Puede ser, claro, bueno. Claro. Pero viste cómo es, cuando uno se hace conocido, claro, también llegan esas cosas. No, bueno, claramente era una persona, y sigo siéndolo, digamos, pero bueno, uno una cosa cuando uno es chico, después uno va creciendo, digamos, y se va moldando, digamos, a una sociedad y a los comportamientos propios, ¿no? Pero bueno, es propio de un chico, ¿no? De enojarse y querer que las cosas le salgan. ¿Y en la escuela eras solfa o eras más bien un bando? No, ni una cosa ni la otra. También viste cómo es la imagen que uno tiene de uno y después la que tienen los demás, ¿no? Después uno, como vos decís esto, te cuentan anécdotas y ese tipo de cosas. Me cuentan que lo veía a Roberto partiéndole en la crisma una raqueta a Rafael. No era Kyrgios. No, claro, eso no. Pero lo que digo es que era un alumno inquieto, curioso, ¿Escuela? Digamos, ¿no? Yo fui a la Richieri en la primaria. A mí me decían que tenía que decir que la escuela estaba, por si me perdía, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Era Moreno, Entre Ríos y San Luis, frente a la asistencia pública. Sí, claro. Digamos, ¿no? Eso, yo tenía que decir eso. Después fue la maternidad, digamos, ¿no? Y bueno, después creció esa zona también con el CEMAR y todo eso. Pero en esa época, digamos, o sea, era una escuela céntrica, la 64, y a la secundaria fui al Superior de Comercio. Muy bien. O sea, todo. ¿Mañana o tarde? A la mañana. Lo que pasa, claro. Y no es importante. El Superior de Comercio es importante en la mañana o la tarde. Viste que siempre una disputa ahí. Sí. Siempre una disputa, claro. ¿Sos de la mañana o sos de la tarde? Claro, porque sí, era cierto, perdón, que en una época en el Superior de Comercio se ingresaba por, digamos, mérito académico. Entonces, sí, los que más nota tenían iban a la mañana, tarde, y después, bueno, los que iban a la noche era porque tenían necesidades laborales. Sí, yo no me equivoco, cuando entré yo, que fue en el año 88, que hice el ingreso en el año 87, me parece que ahí era por sorteo, o sea, me parece que era así, no me acuerdo bien, pero me parece que era por sorteo.
Pero sí, en otros años, como vos decís, fue así. Y después lo que teníamos era práctica contable los sábados a la mañana. Exacto, gabinete de contabilidad se llamaba en mi época. Claro, así que bueno, linda, muy linda escuela. Bueno, a mí también, para mí fue una experiencia maravillosa ir al superior, porque bueno, también uno tenía la posibilidad de expresarse en el centro de estudiantes, de formar parte del centro de estudiantes, ese tipo de cosas. Uno ya iba despuntando esa vocación política. Pero no, bueno, lo que te decía era con relación al estudio, digamos, no era, digamos, tampoco un alumno que me destacaba por las notas, digamos, sino quizás por otras cosas, más de esta cuestión de ser también delegado del curso y ese tipo de cosas, o sea, o por determinados temas. Pero sí, en la facultad cambió. Cuando ingresé a la Facultad de Derecho, con el tiempo me transformé cada vez en un olfa mayor. O sea, era una cosa... Sí, estudiaba, estudié muchísimo. Bien que lo reconozca, ¿no? Porque me apasionaba. Bien. Encima también, bueno, ahí empecé la carrera académica, a dar clases de Derecho Constitucional. Yo cursé Derecho Constitucional el año que fue la reforma constitucional en el 94, al año siguiente ya era ayudante alumno, ya daba clases y cosas así. Así que, digamos, sí, estudiaba mucho y lo sigo haciendo. Bien. Sí. Roberto, o sea, sigo siendo un olfachón. Es importante eso es importante. Te decía yo que en septiembre del 2020 eras ministro de Trabajo, fuiste después ministro de Gobierno, en medio de el esquema pandémico, se vinieron después las elecciones. Y en las elecciones pareciera que se rompió todo, ¿sí? Que fue como una bomba neutrónica que cayó, y entonces todo lo que, o parte de lo que era el gabinete que Perotti había diseñado, bueno, producto de una interna, se empezó a modificar, y en esa interna estabas vos también. Digo, algo para comentar al respecto, por qué te quedaste, por qué te fuiste en el momento en el que Agustín Rossi se presenta con una lista alternativa. No, yo lo que entendía era que uno tenía que ser muy responsable y aportar a la gobernabilidad, digamos, ¿no? Entonces, si había una situación de tensión o de distintos sectores disputando una interna, que tiene que ser algo en realidad absolutamente natural, digamos, y está muy bien, y yo defiendo las internas. De hecho, cuento una anécdota sin querer irme del tema. Cuando fui candidato a intendente en el 2019, yo hice un gran esfuerzo por ir a buscar a distintos candidatos para hacer una interna, porque entendía que era algo muchísimo mejor a que yo sea un candidato único, digamos, ¿no? Porque siempre la interna aporta otras miradas y una construcción más amplia. Entonces, yo creo que no hay que estigmatizar las internas. De hecho, fíjate cómo otros sectores políticos que utilizaron las internas tuvieron beneficios electorales porque generó toda una movilización. Digo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, los que ganaron la elección, que son los de Cambiemos, hicieron una gran interna. Entonces, me parece que también hay que entender que las internas son muy positivas, y me parece que forman parte de la democracia. Entonces, yo era ministro de gobierno, entendía que yo tenía que seguir siendo ministro de gobierno sin involucrarme en la interna, acompañando también, obviamente, al gobierno provincial, porque me parecía que no era un momento de tomar ninguna decisión drástica, ni mucho menos. Eso, digamos, después, esas diferencias, digamos, se desencadenaron en lo que tiene que ver con más fin de año, digamos, ¿no? Y con tomar la decisión también de que, bueno, uno pueda seguir otro camino. Yo siempre trato de mirar hacia adelante. Yo creo que es fundamental. Eso no significa que no conozcamos nuestra historia y analicemos el presente. Lo que quiero decir es que me parece que siempre hay que mirar para adelante, en el sentido de no quedarse en esos conflictos. Y en ese sentido, todos los que me conocen saben que soy una persona muy, muy conciliadora, y que lo que quiero es que estamos hablando del gobierno provincial, que el gobierno provincial haga un excelente gobierno. Uno a veces hace aportes desde adentro del gobierno, a veces lo hace desde afuera, y por eso, digamos, todas las críticas o las diferencias que puedo tener, que las hice en su momento estando adentro del gobierno, y nunca hacia afuera, digamos, ¿no? O sea,
adelante un micrófono o no sé, o escribiendo cartas públicas o esas cosas que yo no estoy muy de acuerdo con todo eso, considero que uno tiene que seguir aportando. Digo, si yo tengo la posibilidad de llamar al gobernador o de llamar a un ministro, una ministra y darle mi opinión, y bueno, me parece que si tengo esa posibilidad, no hace falta que entonces, digamos, utilice otras herramientas para mostrar o mi visión, digo, porque tampoco yo tengo la verdad. Digo, yo doy mi visión, digo lo que a mí me parece, y entonces trato de aportar en ese sentido. Así que a lo que voy es que yo me fui del gobierno claramente por diferencias, pero yo quiero que al gobierno de la provincia le vaya de la mejor manera posible, no solamente porque forma parte, digamos, del partido político al cual yo pertenezco, sino que por otro lado porque quiero lo mejor para los santafesinos y obviamente en nuestro caso como ciudad, para la ciudad de Rosario y los rosarinos. Vos recién decías, yo miro para adelante, voy para adelante, quiero ver siempre el futuro. Si hay una cosa que en la Argentina pasa es que constantemente estamos mirando para atrás, ¿no? Alberto dice que Macri dice que Cristina dice que Menem, Perotti que fue Lifchi que se lo dejó Bonfatti, Hapkin que fue Fein. Digo, no hay una solución de continuidad hacia adelante, el mirar hacia atrás es permanente, y en esto aparecemos nosotros, los ciudadanos, con un descreimiento total, porque lo único que escuchamos todo el tiempo es lo que pasó antes, y siempre lo que pasó antes es tremendo. Claro, por eso yo lo que creo es que lo que sí hay que hacer es que cada uno se pueda hacer cargo de lo que cada uno hace, y que obviamente eso después signifique las acciones por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces se termina mirando hacia atrás porque cada uno no se hace cargo de lo que hace. Entonces, vamos a dar un ejemplo de hoy de los más paradigmáticos. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario y la deuda externa. Digo, si el gobierno de Macri se hiciese cargo, que sacó el crédito más grande de la historia argentina y que no lo podía pagar, bueno, creo que la discusión hoy sería otra. En cambio, si todo el tiempo los que sacaron ese crédito no se hacen cargo que sacaron ese crédito y resulta que ahora que hay que ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario, que siempre claramente es algo ingrato, digamos, ¿no? Y algo muy difícil, bueno, entonces te termina mirando hacia atrás por ese tipo de cosas. Lo que creo es que uno tiene que un poquitito, digamos, es un momento mínimo, un instante en el cual uno quizás puede mirar para atrás y ver qué pasó, pero la mirada siempre tiene que estar puesta hacia adelante. Y entonces digo, y sigo con el ejemplo del Fondo Monetario. Nosotros tenemos que, cuanto antes, ojalá hubiésemos podido hacerlo aún antes de lo que lo hicimos, llegar a ese entendimiento, porque lo que tenemos que tener presente es todo lo que tenemos que hacer a partir de ese acuerdo. Es decir, si nosotros pensamos que firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario y ya listo, somos todos felices y que todo va a salir bárbaro, es un error. Nosotros tenemos que justamente pensar que tenemos que firmar ese acuerdo para poder tener de alguna manera un poco de respirar hondo, ¿no? Y de alguna manera como volver a arrancar y solucionar todo lo que hay que solucionar, porque digo, la inflación, el desarrollo que tenemos que tener, las obras de infraestructura, el financiamiento, todos los problemas que tiene la Argentina y que muchos son estructurales de muchos gobiernos que vienen pasando. Digo, no es que lo vas a solucionar por el acuerdo con el fondo. No, pero ahí digo, y es cierto, el gobierno anterior no se hace cargo de este ejemplo que vos pusiste de la deuda. Pero pareciera que el actual, y en esto es donde radica el origen de mi pregunta, que siempre miramos atrás, el actual, con este criterio, tampoco se hace cargo de que hay un 50% de pobreza, un 47% de desocupados, 6 de cada 10 chicos no comen, y esto no tiene que ver con 4 u 8 años, tiene que ver con esto que vos decís, hace 40 o 50 años que venimos arrastrando una cantidad de cosas, y no tiene que ver con un solo gobierno, tiene que ver con varios periodos gubernamentales. No, claro, lo que pasa es que yo lo que digo es, por eso, si todas las personas tuvieran en claro lo que pasó en cada momento de la historia argentina, porque tampoco la historia es lineal, digamos, claro. Ha habido momentos, digo, vamos a dar un ejemplo, y esto creo que
yo te venía escuchando cuando venía para acá y creo que son las cosas claves para la Argentina, ¿no? Que es qué necesitamos para revertir toda la situación, es decir, cómo hacemos para el que no trabaja tenga trabajo, cómo hacemos para que el que trabaja no solamente le alcance para llegar a fin de mes, sino que pueda ahorrar y aportar, digamos, a la dinámica de la economía. Cómo hacemos para que los chicos vayan a la escuela, cómo hacemos para que las personas que consumen determinados drogas, alcohol, estupefacientes, lo que sea, que se hacen daño a su salud, no lo hagan. Cada cosa que tenemos que solucionar en la Argentina, ahí está esa grieta que tanto se habla y que vos también hoy hablabas hace un rato. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entramos a la pandemia, cuando entramos a la pandemia en marzo del 2020, entramos de la peor manera, y esas cosas no pueden no obviarse. Entonces no es que yo quiero mirar hacia atrás, lo que sí tengo que poder explicar que entramos a la pandemia con esa deuda externa que estábamos hablando, con inflación, con recesión, con tasas de interés que eran impagables, con políticas que habían llevado a que la industria realmente la pase muy mal. Cuando la industria la pasa mal, el país claramente lo pasa mal. Entonces entramos a la pandemia de la peor manera y indudablemente la íbamos a pasar mal además en esa pandemia, no solamente por estas circunstancias de las que estábamos hablando, sino también porque el país no tiene la espalda que tiene otros países. Mira, uno de mis mejores amigos hace muchos años se fue a vivir afuera. Entonces analizábamos, porque vive en Inglaterra, vive en Londres, y fuimos a comer el viernes, y entonces, hablábamos un poco de todo esto, ¿no? Y de cómo los grandes países, como por ejemplo en el caso de Inglaterra, con Boris Johnson, todo eso, claro, era infernal, digamos, te tiraban los kits para hacerte el autotest por la calle, digamos, a borbotones, y todo era una cuestión de estados muy fuertes que iban regando, digamos, económicamente, porque la situación era muy mala. Ahora, nosotros tuvimos la posibilidad, y te hago el desafío de que los oyentes puedan llamar, le preguntás a cualquiera que tenía empleados, que tiene empleados, lo que pasó en la pandemia, el Estado pagando total o parte de los sueldos con los ATP, y te dicen que si no hubiesen estado esos ATP, no hubiesen podido seguir la actividad económica. Yo creo que otros gobiernos no hubiesen hecho lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No todos los gobiernos piensan igual, no todos los gobiernos hacen lo mismo, y yo lo que quiero es que los gobiernos, sean de un signo político o sean de otro signo político, en lugar de estar todo el tiempo dando banquinazos, yendo para un lado y para otro, tengan una línea de acción y que haya cosas en este país que no se discutan. O sea, que la industria no se discuta si la voy a apoyar o la voy a destruir, digamos, ¿no? Y así con cada tema. ¿Por qué? Y porque, acá, cada cosa que querés hacer, siempre hay sectores, se quiere avanzar con determinadas cuestiones, digamos, productivas, estratégicas para el país, y hay sectores también que dicen que si hacemos eso, nos vamos a morir todos, porque eso es en contra del medio ambiente y entonces no podemos hacer nada. Quiero decir, tenemos que bajar, ese Robertito cuando era chiquito que a lo mejor golpeaba una raqueta, eso claramente no sirve para ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Si eso uno lo traslada a las actividades políticas, a las actividades sociales, como decís vos, digamos, ¿no? Una persona en un incidente de tránsito mata a otra, o sea, porque no le frenó, porque lo chocó, porque le dijo algo. No podemos vivir así. Entonces más allá del nivel de responsabilidades, nosotros como sociedad también debemos dar ese cambio, poder plantear los temas y salir hacia adelante, y ponernos de acuerdo ¿alguien discute la soberanía de Argentina sobre Malvinas? Vamos a cumplir 40 años de la guerra este año, ¿estamos todos de acuerdo que las Malvinas son argentinas y que nosotros de manera pacífica tenemos que luchar para que esa soberanía vuelva a ser nuestra? La causa Malvinas debería trasladarse a otras causas,
como yo decía recién, ¿estamos de acuerdo que tenemos que tener una industria nacional que sustituya importaciones, que crezca, que produzca? Bueno, entonces, listo, ¿cuál es el camino? Es este. Esto genera trabajo, genera desarrollo, genera exportaciones. Bueno, ¿cuáles son esas líneas? Bueno, sigamos por ese camino. Y así con distintos temas. ¿Vamos a combatir el narcotráfico? ¿Vamos a pensar que la persona que consume estupefacientes es una persona que necesita una ayuda? Digo, bueno, así, con cada cosa. ¿Vamos a decir que el que evade está mal y vamos a combatir a la evasión? Porque vos decías antes, ¿no? Digo, a uno le decís, che, mira, tenés que pagar, porque si no pagás es un problema, y a otro le perdonás y haces blanqueos y haces moratorias. Y bueno, entonces, esa justicia que implica que cada uno haga lo que tenga que hacer y que si no hace lo que tiene que hacer tenga una sanción, bueno, también tiene que formar parte de acuerdos, ¿no? Muy bien, estamos con Roberto Zuckerman, nos pasamos un poquitito, nos vamos al servicio informativo y volvemos. Bueno, Roberto Zuckerman, seguimos con vos. Vas a ser el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿así se llama el cargo que vas a ocupar? Sí, así es. Bueno, ya comencé informalmente esta semana a la espera de la firma del decreto. Sí, la verdad que estoy muy contento y muy agradecido obviamente al presidente y al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, con el cual yo, al ser ministro de Trabajo de Santa Fe durante el 2020, bueno, generé una gran relación, y la verdad es que desafíos muy importantes, algunos los anunció el presidente el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con transformar planes sociales en empleo genuino, ¿no? Uh-huh. Yo estoy convencido, como se dijo en otros momentos de la historia, que gobernar es crear trabajo. Por eso estoy tan obsesionado con lo que decía antes de la industria y el desarrollo y la generación de empleo y la capacitación para el empleo. Así que es un lugar hermoso para poder trabajar, claramente desde otra perspectiva, ¿no? Uno estaba acostumbrado, digo, como esto de nacido y criado. Digo, yo mi carrera política la comencé en Rosario, después, bueno, tuve estos cargos provinciales, bueno, ahora desde lo nacional, una mirada nacional, realmente también es un aporte muy, muy importante para mí, así que lo voy a hacer con mucho gusto, ¿no? Desde el Ministerio de Gobierno tuviste, y ahora te digo por qué te pregunto esto, ¿no? Las cárceles estaban, el servicio penitenciario estaba a cargo del Ministerio de Gobierno en ese momento. Nosotros nos cansamos de escuchar que todo pasa desde las cárceles. No hay cosa que no tenga que ver con el narcodelito que no pase por las cárceles. ¿Cómo es el tema de las cárceles? Es un tema muy, muy complejo por muchas cuestiones. Es decir, en realidad en la cárcel pasan muchas cosas, no solamente la cuestión vinculada a lo que se denominan los altos perfiles, que es decir, que son las personas más peligrosas que están en la cárcel, digamos, ¿no? Y que más allá de que estén detenidas, siguen teniendo un poder, porque además tienen un poder afuera de la cárcel, que son organizaciones criminales que siguen funcionando. Es decir, no es que una persona, atrapas a una persona, entonces la pones detrás de las rejas y entonces el problema se solucionó. No, hay organizaciones que siguen funcionando y que van a funcionar, y esto lo quiero decir, más allá del vínculo que tengan con algún jefe que pueda estar adentro de la cárcel. Es decir, si el que está dentro de la cárcel tiene la posibilidad de seguir de alguna manera comandando o tomando decisiones sobre esa organización, bueno, está ese vínculo. Pero si ese vínculo no estuviese, la organización no va a morir, o sea, no va a desaparecer, la organización va a seguir estando. Para que se entienda lo que quiero decir. Y no reducir el problema a decir, el único problema que tenemos es que los delincuentes hablan por celular desde las cárceles, cosa que no tiene que pasar, y ahora abundo en eso, pero para dejar en claro y decirlo más ejemplificador para que se entienda. Digo, cuando lo mataron a Pablo Escobar, no se terminó el narcotráfico en Colombia ni en el cartel de Medellín, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que el problema es mucho más grande de alguna persona en particular. Entonces, esto trasladado a la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no es solo una cuestión de si una determinada persona está presa, que si comete un delito lo tiene que estar. Lo que quiero decir es que no pensemos que el problema está en que
esa persona desde adentro de la cárcel se comunica. Porque vos fijate lo que pasa. Hoy hay extorsiones y hay situaciones donde determinadas organizaciones criminales le reclaman a vecinos, por ejemplo, de Rosario, determinada suma de dinero para protección, ¿sí? Y resulta que van en nombre de tal persona y después se descubre que no hay vínculo con eso y que es otra organización criminal que utiliza ya el nombre famoso para darse dique, para darse poder, digamos, ¿no? Entonces se generan ya de por sí cuestiones que complejizan esta situación. Digo, para entender la problemática de no haber atendido a tiempo esta situación y que cada vez crezca más. Entonces, vos fíjate, durante el año pasado, nosotros decomisamos 6.000 teléfonos celulares. 6.000. Hay un poco más de 7.000 presos en la provincia de Santa Fe. Decomisamos 6.000, o sea, le sacamos 6.000 celulares a los presos durante el año. Está claro que hay todo un circuito, ¿no? Hay un circuito que hay que cortar, que tiene que ver con que les entregan los celulares las visitas, les entregan otros que trabajan en la cárcel. Bueno, se pudo avanzar en ese sentido, se pudo avanzar también con otras modificaciones importantes que hicimos. A mí me tocó, siendo ministro de Gobierno, tomar la decisión, junto con otros funcionarios, de trasladar a los 20 más altos perfiles que tenía la provincia. O sea, los capos, narcos más grandes que tenía la provincia en cárceles provinciales fueron trasladados a cárceles federales. Digo, esto fue una decisión nacional, una decisión del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de la provincia de Santa Fe, porque necesitábamos también descomprimir la situación. Digo, el foco más importante lo tenemos en Piñero. Necesitábamos reformular cómo estaba esa cárcel, porque teníamos a los altos perfiles distribuidos por toda la cárcel. Y bueno, hicimos lugares donde están ahora específicamente, aumentando las medidas de seguridad, adquiriendo tecnología. Yo utilicé una frase en su momento cuando se había dado una fuga, que era que nos habían dejado gallineros para cuidar leones. Es decir, yo fui a la cárcel de Piñero y cuando vos ves el alambrado de esa cárcel, lo cortás con una tijerita, digamos, ¿no? Digo, necesitamos, entonces por eso se va a hacer un muro y por eso se va a adquirir tecnología, porque necesitamos una cárcel de máxima seguridad, porque en esa cárcel, más allá que en alguna otra también, pero más que nada en esa, están los más altos perfiles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un trabajo que hay que hacer hacia adentro de la cárcel, pero también hacia afuera de la cárcel, en la sociedad, porque las bandas que después ejecutan esas decisiones, que, insisto, se van a tomar con esas personas adentro de la cárcel o afuera de la cárcel, bueno, hay que prevenir, hay que estar en la calle y hay que poder avanzar con todos los que están afuera de la cárcel, porque seguramente muchos de esos van a tener que estar adentro. Ahora, Roberto, vos sos constitucionalista y es difícil a veces también para el ciudadano. La Corte acaba de decir que no se puede quitar los fueros a un senador para que los fiscales pregunten. Bueno, está listo, una decisión, la ley dice eso, está perfecto, se respeta. Luego un ciudadano escucha, dice, bueno, está bien, entonces como el tema del juego ilegal no podemos tocar, bueno, está bien. Entonces escucha un ministro de Seguridad de la gestión anterior y dice, bueno, cuando llegaron, los que llegaron ahora destruyeron todo lo que habíamos hecho nosotros y todo lo que estaba bien, lo tiraron por la borda y así nos va. La gestión nueva dice, bueno, todo lo que hizo la gestión anterior, no sé si todo estuvo mal, pero todo esto está mal y hay que modificarlo. Entonces, digo, yo que tengo que esperar 20 minutos del colectivo y no viene, la verdad que escucho en 3 semanas que me dicen de un lado una cosa y de otro, digo, bueno, no tenemos salida, la única salida sigue siendo Ezeiza. No, lo que hay que hacer es reconocer los problemas. Digo, yo formo parte de un sector político que en el año 2007 dijimos cómo iba a ir creciendo el narcotráfico y esa problemática. Presentamos un montón de propuestas. De hecho, yo, como concejal,
y como candidato presenté innumerable cantidad de propuestas que no se llevaron adelante o no se acompañaron. Digo, una es la de la policía municipal. Yo insisto que Rosario necesita una policía propia, una policía de prevención, una policía que esté en la calle y que tenga presencia. ¿Y por qué digo esto, si Daniel? Tuvimos una. Tuvimos una. No. ¿La policía comunitaria qué era? No tuvimos policía comunitaria. Tuvimos la Guardia Urbana, está bien, ¿no? Pero la policía esa comunitaria que vos decís, que en realidad era una policía de proximidad, era una policía que era provincial. Yo estoy hablando una policía que dependa del intendente municipal. Que el intendente sea el jefe de esa policía, separado de la provincia, que se dedique específicamente a la prevención, con policías que sean de Rosario, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un problema que muchos policías no son de Rosario, no conocen la ciudad, vienen y se van. Nosotros necesitamos personas de acá, formadas de otra manera, porque nosotros estamos hablando del narcodelito, de las organizaciones criminales, de todo eso, y todo lo que tiene que ver con las cuestiones cotidianas, o sea, no es solamente toda una cuestión de balaceras o narcotráfico. Está el arrebato de la cartera, la señora, la chica, esto, lo otro, digo, cuestiones... Todo eso se convirtió en una cosa de lo más normal y natural, pasa todos los días. Bueno, pero no podemos acostumbrarnos obviamente que no. A que nosotros tenemos que estar presos dentro de nuestras casas, que tenemos que estar mirando para atrás, viendo cuando entramos, cuando salimos, que una persona, como muchas veces pasa, un familiar, tiene que esperar a su hija en la parada de colectivo. Digo, eso no se puede naturalizar. Nosotros tenemos que avanzar en esos temas. Bueno, lamentablemente a nivel municipal no se ha querido. O sea, el intendente no quiere una policía municipal porque si no, ya la tendríamos, porque yo la vengo proponiendo hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En su momento, una persona que yo siempre recuerdo con mucho cariño, que para mí fue el mejor intendente que tuvo la ciudad de Rosario de lo que yo conocí, que fue el Tigre Caballero, en su momento Caballero, cuando llegó a la intendencia, hizo crecer un sistema de salud porque entendía que el sistema de salud municipal no daba respuestas a la problemática de la ciudad, ¿sí? Y todo el mundo reconoce que esa política pública de salud hoy todavía continúa. Alguno puede tener alguna crítica, alguno puede no gustarle determinada cosa, pero está claro que es una salud pública que funciona. Bien, la salud pública es una competencia provincial, no municipal. Sin embargo, ese intendente, en su momento Caballero, tomó eso porque vio que era una deficiencia. Bueno, yo estoy diciendo de alguna manera lo mismo que en materia de seguridad. Si nosotros necesitamos involucrarnos como ciudad en materia de seguridad, necesitamos tener una policía municipal, una policía propia que dependa del intendente. Bueno, hay que hacerse cargo de las problemáticas. Si fueras intendente lo harías, claramente. Pero absolutamente, tendría una policía propia. Lo que yo te quiero decir es que, y ahí está la cuestión muchas veces de los políticos que prometen cosas que no se pueden cumplir. No es que yo me voy a dormir y mañana me levanto y tengo una policía municipal. Yo para tener una policía municipal me lleva un mandato, porque yo tengo que crearla, que tengo que convocar al personal, tengo que capacitarlo, y no lo puedo capacitar de la noche a la mañana si quiero tener una buena policía. Bueno, entonces digo, todo eso lleva tiempo. Entonces, por eso uno siempre plantea que hay soluciones que no son de un día para el otro, que lo solucionás de un día para el otro, que vos podés ir modificando y mejorando las cosas paulatinamente con el transcurso del tiempo, pero Rosario se tiene que involucrar de manera fuerte en materia de seguridad. Te doy el ejemplo de la policía, te podría dar otros, porque tampoco creo que solamente sea una cuestión de policía. Claramente el Poder Judicial también tiene que ser de otra manera, más allá de que eso sí no lo va a poder resolver el intendente, pero puede colaborar en ese sentido. Tecnología, ¿no? Yo también propuse hace muchos años tecnología para la seguridad y tampoco se quiso utilizar la tecnología para la seguridad. Entonces, bueno, por eso digo, no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos las mismas visiones. Ya que mencionas Rosario, ¿cómo ves a la ciudad? Creo que en un punto, digamos, todos los gobiernos, al estar atravesados por la pandemia, han tenido una situación muy difícil en la administración, con pocos recursos, los recursos volcados al tema de la pandemia. Así todo, ya hace bastante tiempo, y no solamente por esta gestión, sino por cómo veníamos criticando las gestiones anteriores, Rosario está
mal, Rosario está muy caída, Rosario ya no tiene ese perfil de vanguardia que la gente venía a Rosario y decía qué hermosa está Rosario. Otras ciudades han crecido mucho más que la nuestra y están mucho más bellas que la nuestra y tienen mejores servicios públicos, etcétera. Entonces, bueno, me parece que es importante escuchar a todos y tomar decisiones, y a veces las decisiones no son simpáticas, porque, mira, voy a dar un ejemplo, que quizás parezca menor. Uno ve en el centro de la ciudad una serie de cuestiones vinculadas a unos canteros con unas demarcaciones en las esquinas, en las ochavas. Bueno, y hay gente que las critica, gente que no sabe para qué están. Y la verdad, yo, por ejemplo, ni escuché a la municipalidad decir por qué está eso. Y yo te podría decir, siendo opositor o crítico a la gestión, que eso está mal, pero te digo que está bien y que yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto también? Que puede haber decisiones que se toman, que quizás no se explican o que quizás no se hacen como corresponde, que podrían tener más apoyo y se podrían avanzar más en determinados temas si todos pudiéramos opinar y tuviéramos la posibilidad de aportar en ese sentido. Es decir, para aportar no hace falta ser concejal o tener un determinado cargo. En mi caso, digamos, la intendencia la perdí por 7.000 votos, por 1,5 puntos. Quiero decir, hay muchísimas personas en la ciudad que coinciden con lo que yo pienso. Yo creo que tendría mucho para aportar en ese sentido y claramente estoy a disposición. Y hay veces hace falta un gran consenso para tomar determinadas decisiones. Bueno, uno está a disposición. Es decir, de hecho, desde el gobierno provincial colaboré con la municipalidad enormemente en un montón de instancias como ministro de Trabajo y como ministro de Gobierno. Y eso es lo que yo quiero generar, transmitir como espíritu. Como vos lo decís hasta el cansancio, dejémonos de pelear todo el tiempo, que la sociedad vea que nosotros no resolvemos los problemas. Nosotros necesitamos resolver los problemas, y para resolver los problemas tenemos que mostrar a la sociedad que estamos todos juntos tirando para el mismo lado, porque si no el ejemplo que le damos a la sociedad es malísimo, digamos, y eso también después repercute hacia abajo. Entonces, uno lo que quiere es aportar, y eso es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga funciones públicas o siga siendo un ciudadano responsable. Tenés 30 segundos para contarme de tu libro. Bueno, genial. Bueno, lo primero que te digo es que ya está en imprenta. El libro se llama Santa Fe 4.0, construyendo un desarrollo productivo sustentable. Cuento un poco esto que estábamos diciendo, ¿no? De cómo entramos a la pandemia, lo que pasó en la pandemia, pero sobre todo cómo generar proyectos de desarrollo productivo importantes para la provincia. De hecho, voy a presentar el libro en toda la provincia y lo que quiero es escribir un segundo libro a lo largo de este año para completar la parte que no tiene, porque era imposible ponerlo todo en un solo libro. Y está atravesado por lo que se llama I+I, es decir, lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con la ciencia, que tenemos muchísimo para aportar en ese sentido. Es decir, hoy el trabajo del futuro es en realidad el del presente, porque lo que pensamos que iba a pasar en 5 años pasó en 5 meses. Bueno, eso nos implica enormes desafíos. Si uno ve el mundo del trabajo, es un mundo del trabajo muy preocupante. Si querés podemos hablar todo un programa sobre el mundo del trabajo. Y me interesa mucho porque no podemos no hablarlo. El mundo del trabajo es nuestra vida, en definitiva, y las cosas van cambiando, y eso significa que mucha gente se va a quedar sin trabajo porque determinadas tareas que hoy hace no las va a hacer más. Entonces lo que tenemos que ver es de qué va a trabajar esa gente y cómo la vamos a capacitar. Evidentemente escribiste el libro escuchando el programa porque claro, es todo lo que hablo habitualmente de este tema. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por las facturas, o sea que es un gusto recibirte siempre. No, por favor, pasó mucho tiempo soy yo y saludo a toda la audiencia. Un gustazo que puedas estar de vuelta. Muchas gracias. Y felicitaciones con el nuevo cargo. Ojalá ande todo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.